Capital Sonoro. Ahora. Una madre de familia denuncia que su hija de 3 años fue abusada sexualmente en el Jardín Infantil de Bienestar Familiar Angelitos 1, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Hoy en el municipio de Soacha comenzaron las mesas para la creación de un monumento en conmemoración de los 6.402 jóvenes a quienes les arrebataron la vida en los mal llamados falsos positivos. Inicia nuevo mes y de nuevo aumentaría el galón de gasolina entre 400 y 600 pesos. El galón quedaría en más de 14.000 pesos para gasolina corriente y para extra más de 19.000. La tasa de desempleo en julio se mantiene en un dígito, cayó al 9.6%. En el periodo de análisis se crearon más de 1.1 millones de empleos en el país. Ahora, un podcast. Hola, soy Andrés Páramo y esto es Ahora un podcast. Ya es septiembre, 1 de septiembre de 2023, etapa final del año. Lo que se hizo y lo que nos cogió la noche. Y hoy estoy en la compañía de los periodistas Melissa Guevara, Andrés Zapata y Cristian León. ¿Qué más, Melissa? Todo bien, con mucho calor. Septiembre inició fuerte, ¿no? Como de verdad que yo no siento el agobio, pero también es chévere porque es viernes, entonces felicidad, pero calor, como, no sé, es una mezcla de muchos sentimientos. Y aquí en el estudio hay aire acondicionado, menos mal, porque ese es el nivel de calor. Bogotá con aire acondicionado. Andresito. Bochorno. Nos afecta mucho a los rolos este calorcito. Y Cristian, bienvenido al podcast. No habías venido nunca. No, esto está excelente, esto no es publicidad, ¿no? Pero están muy lindas las instalaciones. Yo la verdad sí me estoy descongelando con el aire acondicionado. Ay, no. Pero chévere que hablen de calorcito esta vez, me parece. Yo solo sé una cosa y es que desde septiembre ya se siente... ¡Qué bien! Se siente otro mes, sí, se siente otro mes. Como por no quitarle el jingle a otra emisora. No hay más tiempo que perder, arranquemos con Melissa. Pues ayer en la noche se realizó un plantón frente a la iglesia cristiana Dios Pentecostal MI porque una madre de familia denunció que su hija de 3 años fue abusada sexualmente en el Jardín Infantil de Bienestar Familiar Angelitos 1. Esto es en la localidad de Ciudad Bolívar por parte del pastor de la iglesia. ¿Qué detalles hay, Meli? Pues de acuerdo con el testimonio, Andrés, los hechos habrían ocurrido el pasado lunes 28 de agosto, pues la profesora del jardín le habría dado acceso al pastor en varias ocasiones y este se les acercaba a los menores de edad y los incentivaba a conocer a su perro. Acto seguido, los llevaba a un lugar íntimo y les ofrecía dulces a cambio de besos. Dios mío, ¿y cómo se dio cuenta la mamá? De acuerdo con Paula Triana, madre de la menor, se dio cuenta de que su hija había sido abusada sexualmente por las conductas que tuvo ese mismo día y al preguntarle, la pequeña le contó detalles de lo sucedido. Y supongo ahí, Melissa, que ella de inmediato puso la denuncia. Así es, Andrés, la madre puso la denuncia ante la Fiscalía y el ICBF en contra del jardín infantil y del pastor César Girón Pinilla, quien vive en dicha casa donde queda situado el jardín, además de ser el dirigente espiritual de la iglesia, como usted lo decía, Páramo, Dios Pentecostal MI. Bueno, y casi siempre que pasan estas situaciones, lo bueno es la reacción, que es lo que motiva únicamente a veces a las autoridades a reaccionar. Los plantones, cuando se reúnen, cuando alzan la voz. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué se dijo en ese plantón? Cuéntanos un poquito, porfa, de lo que pasó. Precisamente recordar que el plantón fue ayer 31 de agosto a las 6 de la tarde frente a la iglesia porque las profesoras del jardín además también serían miembros de esta congregación cristiana y estarían evadiendo lo sucedido. Así que ayer llegó la comunidad, las madres de estos niños entre 3 y 4 años, por supuesto para exigir justicia y además para hacer esto público y que todo el mundo se diera cuenta. Además que este lugar queda a 2 cuadras de la alcaldía de Ciudad Bolívar, entonces también piden ese acompañamiento de las autoridades locales. Hablando de autoridades, ¿han dicho algo? De acuerdo justamente con el pronunciamiento de las autoridades, el Jardín Infantil Angelitos 1 fue sellado preventivamente mientras se adelantan labores de investigación. Y una última duda, ¿el jardín cerró? Es decir, cuando tú dices que están evadiendo, ¿es que no responden o que siguen como si nada o qué pasa? La denunciante menciona que este lugar sigue recibiendo menores de edad a puerta cerrada, pese a este sellamiento preventivo. Pero Andrés, ante esto, escuchemos a la madre de esta menor, quien tiene por supuesto su corazón roto en este momento, como debería imaginarse,
Escuchémosla. Mi nombre es Paula Andrea Triana y quiero denunciar que en el Jardín de Bienestar Familiar Angelitos 1, en el barrio San Francisco, mi niña de 3 años, mi bebé, fue abusada sexualmente el lunes 28 de agosto por César Girón Pinilla, dueño de la casa donde operaba el jardín y pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Denunciar a la profesora del jardín, Luz Marina Castañeda, por permitirle al pastor de su congregación el acceso a los niños, ya que son varios los testimonios de niños y padres que manifiestan que este tipo subía a los niños a su casa para que conocieran a su perro, les daba besos a cambio de frutas o dulces y jugaba con ellos. El ICBF cerró el jardín temporalmente por el curso de la investigación, pero en la casa siguen recibiendo niños para cuidar. Lo que yo pido es justicia para mi niña y ayuda para que este delincuente con su fachada de pastor no siga agrediendo a otros niños con la ayuda y el encubrimiento de las profesoras de su congregación. Por favor, ayúdenos, no nos dejen solas. Bueno, muy grave, aberrante realmente, pues ojalá se tomen medidas pronto y sobre todo que den la cara. Escúchanos en www.dcradio.gov.co www.dcradio.gov.co. DC Radio. Vámonos con otro tema, nuestro programa informativo de hoy que se emite todos los días al mediodía. Hablamos de tala de árboles en Bogotá. Según el censo del Observatorio de Bogotá, que está incompleto, pues solo tiene en cuenta los que están en el espacio público y que además, según los invitados, se hizo hace mucho tiempo, por lo que hay que volverlo a hacer. Suba vendría siendo la localidad con más árboles con 319.290, seguida de Kennedy con 139.327 y Usaquén con 120.401 árboles. Las localidades con menos son Antonio Nariño con 11.805, La Candelaria con 8.478 y Los Mártires con 7.738. Supongo que esto depende también del tamaño de las localidades y pues que por supuesto no tiene en cuenta el Sumapaz, que es Parque Nacional y una localidad netamente rural. La cobertura de árboles en Bogotá subió entre 2021 y 2022 de 1.019 hectáreas a 1.043. De cada 10 especies, 6 son nativas y 4 foráneas. Esto tiene que ver con la calidad ambiental adecuada y según expertos hay mucho por hacer para mejorar esta cobertura. Si se perdió el programa, por favor vaya de inmediato, o bueno, no tan de inmediato, cuando se acabe este podcast a YouTube y véalo, pues además de la seguridad y la movilidad que siempre acapara los debates en estos tiempos electorales, Bogotá tiene muchos retos ambientales que superar, muchos. Profe, ¿tú también haces parte del bullying? Quizás cuando no haces nada frente a un apodo. ¿O no creas espacios para que hablemos y enfrentemos el bullying sin que nos juzguen? Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta, eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Andrés, tú nos tienes dos noticias hoy. Arranquemos con la primera, que en el municipio de Soacha empezó a hablarse de un monumento en conmemoración de los 6.402 jóvenes que fueron llamados falsos positivos. Las madres de los jóvenes de Soacha acompañaron esta inauguración y recordaron lo importante que es recordarlos a ellos. Quiero que arranquemos con el contexto más amplio, mejor dicho, recuérdenos cómo fue que nos empezamos a enterar de estos casos. Sí, Andrés, pues estos casos fueron lamentables aquí en Bogotá y en Colombia. Incluso el municipio de Soacha y también la localidad de Ciudad Bolívar fue como ese iceberg en el cual los jóvenes empezaron a desaparecerse de una manera extraña. Incluso pues algunos les decían a sus familias: no, es que me voy a trabajar al campo, me voy a trabajar, y pues fue allí donde se conoció como los primeros casos, que lo hizo saber la Comisión de la Verdad, y que en 2008 se conoció que 19 jóvenes del municipio de Soacha y también de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, habían aparecido en una fosa común en Ocaña, norte de Santander, tras ser ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del ejército. Correcto, esto fue una política, digamos, una estrategia en contra además de gente pobre. Y ya estamos mucho más claros en contra de la narrativa que dice que son unos casos aislados o unas manzanas podridas.
Así es, Andrés, pues en el transcurso, digamos que ya de más de 10, 11, 15 años, pues que se conocieron estos casos y que las madres hoy aún recuerdan a sus hijos, pues fueron 6.402 jóvenes que murieron en estas condiciones y pues que se han ido conociendo por diferentes, digamos que circunstancias y demás. Bueno, hay una frase muy interesante y es que el hombre que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Yo sé que rememorar estas situaciones sirve para esa memoria colectiva, también para entender por qué pasó y evitar que vuelva a pasar. Y por eso mi pregunta es, Andrés, ¿qué se ha hecho y qué podemos hacer para tener claro lo que sucedió allí y que por encima de todo nunca se vuelva a repetir? Sí, Cristian, pues lo primero que se ha hecho es que las madres que, digamos que tuvieron que vivir estos hechos, pues han salido a las calles, se han volcado a rechazar estos casos y pues que se haga justicia. Pero también varias personas que hicieron parte del ejército han dicho la verdad de cómo era que se cometían estas desapariciones y homicidios a los jóvenes, y también desde la Comisión para la Verdad y la JEP pues se ha empezado a saber la verdad, pero con un enfoque de justicia, reparación y por supuesto de no repetición. Hablamos con Beatriz Méndez, ella es una madre de 2 jóvenes que hace más de 10 años pues lastimosamente e infortunadamente perdió a 2 de sus hijos. Muy buenas tardes, habla Beatriz Méndez Piñeros, madre y tía de 2 jóvenes de 19 años que cayeron en estas prácticas sistemáticas de los falsos positivos. Gracias a las personas que se unen para hacer este monumento, en nombre y en memoria de todos los 6.402, para que en estas memorias, en estos monumentos, quede la historia de un país y le quede a las nuevas generaciones la historia para que no se repita. Son más de 19 años de lucha, de esfuerzo, de marchas, de todas las formas para visibilizar estos casos, que no quede el olvido, que estamos luchando contra un Estado que desea que en este país se olvide, pero nosotras no nos rendiremos, para que haya justicia, para que el Estado reconozca los asesinatos de nuestros hijos. Gracias. Y las madres no nos rendimos, carajos. Recordemos que esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz le imputó a Mario Montoya por 130 delitos cometidos entre el año 2002 y 2003 en Antioquia. Aún falta pues un periodo de 30 días para que Mario Montoya acepte estos cargos o que se salga de la jurisdicción. Y sin embargo, la JEP va a seguir investigando por otros años y otros lugares de Colombia. Ahora sí nos vamos con la segunda noticia, Andrés. Inicia un nuevo mes, septiembre, y de nuevo el galón de la gasolina va a aumentar entre 400 y 600 pesos. El galón quedaría en más de 14.000 pesos para gasolina corriente y para extra más de 19.000 pesos. ¿Por qué es que la gasolina no para de subir? Y de paso, ¿hasta dónde se cree que se proyecta que va a subir? Sí, Andrés, muchas de las personas, conductores y ciudadanos se preguntan por qué cada mes sube de a 400 o 600 pesos y a veces muchos dicen no me alcanza el bolsillo para pagar el galón de gasolina. Sin embargo, lo que está proyectado es que a diciembre sean unos 16.000 pesos para gasolina corriente y pues más de 20.000 extra. Y pues digamos que lo que busca el gobierno es bajar el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que para el cierre de 2022 sumaba 36 billones de pesos, unos 9.000 millones de dólares. Andrés, es que hay sectores de oposición y de hecho los conductores y la sociedad civil también hizo un paro recientemente, diferentes conductores, taxistas, trabajadores de plataformas, camioneros, mejor dicho, porque esto afecta a toda la ciudadanía. ¿Qué ha pasado con esa polémica? ¿Qué dicen del debate? Sí, precisamente esto ha abierto un debate y expertos han dicho que respecto sobre el desmonte del subsidio a la gasolina, y es que han dicho que con 4 días del subsidio se podía pagar el déficit del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, o con tan solo 2 días de subsidio podría también pagar la tercera línea de cable aéreo de Manizales, y con una semana pues se podría también financiar otras 2 de este cable aéreo. ¿Cuáles son los planes del gobierno? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Mira, Andrés, el gobierno lo que busca es recoger nuevos fondos e invertir en recursos para otros programas y servicios y no sacar
digamos que fondos de otros lados, pues para subsanar este déficit que hay en el fondo. Sin embargo, en las últimas horas se ha hablado de un subsidio para el gremio de taxistas, como lo decía Melissa, todo el paro, digamos, que ellos han hecho, pues en algo ha servido y según el viceministro de Transporte Eduardo Enrique Caicedo, mensualmente les van a empezar a consignar a los dueños de los taxis 100.000 pesos como para subsanar el gasto que ellos pues a diario generan. Pero desde hoy están en proceso hablando con los taxistas y solamente lo van a hacer ese subsidio para los taxis que estén a gasolina. Los de gas no entran y también tendrán que actualizar el RUNT para que allí empiece a aplicar el subsidio. Bueno, hay que añadirle a esto que en el mundo son muchos los países que no subsidian la gasolina. En América Latina particularmente el mapa es diferente, pues países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia han subsidiado la gasolina como parte de una política general de control de precios y subvenciones fiscales que han caracterizado a esas economías claramente. Es una medida impopular que muchos expertos igual consideran necesaria, pero bueno, ahí está el debate que no es exclusivo de Colombia. El año pasado países como Ecuador y Panamá no pudieron implementar reducciones de subsidios al combustible. Cristian, la tasa de desempleo en julio se mantiene en un dígito, cayó al 9.6. ¿Qué más detalles hay de esta cifra? Así es, Andrés. Recordemos, para dar un poquito de contexto, que el DANE que hace todos los meses mide cómo estamos en temas de empleo, también lo hace anualmente y saca sus estadísticas mágicas, que es de donde de pronto muchos gobiernos sacan sus argumentos para decir lo estamos haciendo bien o, por el contrario, las críticas de lo estamos haciendo mal. ¿Qué pasó con este último reporte? Bueno, se crearon entre julio de 2022 y julio de este año aproximadamente 1.1 millones de empleos en el país, lo que claramente significa que bajó esa cifra de desempleo que se venía manejando. Recordemos que los años post pandemia pues fueron duros, muchas veces no se tiene en cuenta el periodo en el que afectó esto. El empleo claramente fue así, trajo modalidad virtual y demás, pero bueno, para irnos a las cifras concretas, el DANE indica eso, que la cifra se mantiene específicamente 9,6% y se ampliaron los empleos. ¿Qué más dijo el DANE? Bueno, ya hablamos entonces de la reducción de los puntos porcentuales, que es 1.4 si lo comparamos con el 2022. Es decir, el año pasado era el 11% el desempleo. Y si lo queremos discriminar por mujeres y hombres, las mujeres representaban un 11,9% de la población total y los hombres un 7,9%, lo que nos daba ese indicador, es decir, que claramente sí había más desempleo en cuanto a las mujeres. Y ya traído a este año, pues también sigue siendo una cifra mucho más alta la de desempleo de las mujeres, sin embargo sí se ha reducido a nivel nacional. Cristian, pero ¿esto de los porcentajes es posible que lo veamos con números? Claro que sí, todo se puede convertir en números. Entonces, bueno, yo me complico un poco, ustedes me salvarán si es así. ¿Qué quieren decir estas cifras? Es que la población ocupada, es decir, los que tienen trabajito, se incrementó. Pasó en ese momento, de la cifra total de Colombia, de poco más de 22 millones de personas con empleo a 23 millones de personas con empleo en este séptimo mes del año. Y entre tanto, pues claramente si suben los empleados, también hay una variación en los desocupados. Los desocupados presentaron una reducción de 2,6 millones y cayó a 2,4 millones. ¿En qué sectores se generó más empleo? Bueno, como se espera casi siempre, la construcción. La construcción, ya tenemos la típica frase entre comillas, la construcción mueve al país, mijo. Y es que es verdad, eso sí genera mucho empleo y sigue siendo, digamos, la área rey en donde se ha encontrado esta empleabilidad, pero también hay otras sorpresas y esto viene pasando en los últimos meses y son las actividades artísticas que se han implementado, que incluso vuelvo a hablar del tema pospandemia, pero ahí es la raíz de donde ha venido creciendo todo este tipo de eventos, todo este tipo de artistas que no pudieron en ese tiempo hacer sus conciertos y demás, volvieron y hay una programación que ha movido mucho la economía en términos de etiquetes, incluso el cine también, a pesar de que están las plataformas digitales, ha reportado que sigue teniendo buenos ingresos. Entonces esa es, digamos, otra manera de jalonar la economía. También el alojamiento, que va directamente proporcional al turismo. Y yo quiero dar unas cifras que compartieron directamente desde la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre este tema de la construcción y es un comparativo con los años y lo que ha pasado alrededor de esto. Miren, empleos en el sector de la construcción en 2019 eran el 7,5%, en 2020 subieron al 12%, 2021 volvió a subir 16% y en 2022 bajaba 15,3%. Ya para este año volvió a subir y es la cifra más alta en estos 5 años, 17,2%. Cris, tú hablabas de Bogotá, pero ¿cómo están las cifras en otras ciudades de Colombia?
Bueno, tenemos el reporte. Hay muchas ciudades que le ganan en términos de desempleo a la capital, claramente por su población, por sus oportunidades y demás. Sin embargo, si tenemos que hacer esa lista de las 32 ciudades y áreas metropolitanas, Arauca y Quibdó fueron en las que hay más desempleados, las más preocupantes en este periodo que hablamos de agosto a julio. Y también en las que, digamos, tienen mejores indicadores y sacan entre comillas la cara, podemos encontrar a Bucaramanga con el 8,5% y también a Leticia. ¿Hay algún papel, por supuesto, que juega la informalidad? Sí, la verdad ese papel es muy grande. De hecho, la Secretaría de Desarrollo Económico hablaba de un informe que sorprendió mucho porque decía que la migración y de pronto la informalidad que trae consigo la presencia de personas de otros países en Bogotá estaba quitando empleos a las personas que residen en la capital históricamente. Pero lo que se encontró en ese estudio es que no ha sido así. Según lo que dice la Secretaría de Desarrollo Económico, solo ha sucedido en un 6%. Ahora, si hablamos de la informalidad en términos de cifras, que yo sé que le encanta a las personas, dicen que la población ocupada informal se ubicó en el 56% y tuvo una variación de menos 1,8 puntos porcentuales. Listo, Cristian, muchas gracias. Como todos los viernes tenemos un mensaje de Yaira Quintero. Yaira, adelante. Andrés, hola, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. A mí me encanta estar todos los viernes aquí acompañándoles. Espero que todos, todas y todos estén muy bien. Quiero comentarles que hoy estaremos hablando sobre la conmemoración de la Ley 70 que está conmemorando 30 años. Y para eso tenemos a dos grandes exponentes que han estado en este proceso de trabajo de la Ley 70. Primero es María Emérita Ibarbo, que es una mujer de Tumaco. Y también tenemos a María Seviña Copete, que es una mujer negra que es gestora cultural de la ciudad de Bogotá. Y estarán hablando de la Ley 70, que básicamente cumple como objetivo reconocer las comunidades negras a través de la protección de sus identidades culturales y la propiedad colectiva. Si ustedes quieren saber aún más sobre la conmemoración, qué está pasando con este actual gobierno, quiero contarles que también se hizo la firma de 2 nuevos capítulos que van a hablar sobre asuntos ambientales de esta ley, así que les invitamos hoy en la pata que le falta a la mesa a las 8 de la noche. Y muchas gracias, Andrés, por la apertura aquí en estos espacios en todos los viernes. Muchas gracias y no se vayan sin las siguientes noticias. Arranco con una meteorológica. Claudia Torres, meteoróloga de la Oficina de Servicios de Pronósticos y Alertas del IDEAM, le explicó al espectador que la causa de estos días tan soleados en Bogotá, de los que hablábamos desde el principio de este episodio, proviene de un fenómeno meteorológico temporal que tiene su origen en el Caribe. Según la funcionaria, los días calurosos en Bogotá son consecuencia directa de los 2 huracanes activos en el Mar Caribe, Franklin e Idalia. Estos ciclones tropicales están arrastrando la mayoría de humedad en su recorrido hacia el norte del continente, lo que quiere decir que la mayoría de ondas nubosas que ingresan al país desde el este están siendo absorbidas, lo cual explica el tiempo despejado en Bogotá. Ahora no se acostumbren porque ya llegará nuestra capital lluviosa. Traigo una política. Tenemos intención de voto para la alcaldía de Bogotá. Según los resultados, Carlos Fernando Galán es el candidato que está liderando con 26,6%, seguido por Gustavo Bolívar con un 20,3%, Juan Daniel Oviedo 16,8%, Diego Molano 7,5%, Rodrigo Lara 7,4%, Jorge Luis Vargas 6%, Jorge Enrique Robledo 5%, Nicolás Ramos 1,2% y Rafael Alfonso Quintero 0,6%. El voto en blanco, en este caso, registró 8,5%. Esto es Inbamer, ¿no? La encuesta. Así es. Así es, Andrés. Y les tengo una de servicio. A partir de hoy, 1 de septiembre, están abiertos los cupos en colegios del distrito para el próximo año 2024. Por lo tanto, la Secretaría de Educación invita a los padres de familia, acudientes y estudiantes a realizar el proceso de inscripción y así asegurar los cupos de sus hijos o hijas para grados preescolar. Puede inscribir a un estudiante del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 y para grados de 1 de primaria en adelante del 1 de septiembre al 30 de octubre del 2023. Ingrese a procesomatrículas.educacionbogotá.edu.co y siga los pasos.
Y yo me le voy a copiar a Andrés con otra de servicio porque el festival insignia que enamoró a los bogotanos de las experiencias gastronómicas, Bogotá a cielo abierto, está de regreso y con más fuerza que nunca, pues celebrará y ya está celebrando su tercera edición desde hoy y también este fin de semana, 2 y 3 de septiembre, en el Parque Museo El Chicó, junto a un line-up, me sentí muy gringo diciendo eso, que reúne en un solo lugar a 30 de los mejores restaurantes de la ciudad bajo la curaduría de Bogotá Eats, creando una experiencia única para la capital colombiana. Y en esta tercera edición, es importante decirlo, el festival será inspirado en la costa pacífica y aunque no estará enfocado en su gastronomía, sí se le rendirá tributo con la participación de Sotea, el restaurante comunitario más reconocido del Chocó. El festival recibirá también a uno de los chefs más reconocidos de Aruba, Urban Crows. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y a de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. También nuestro podcast de música que se llama Así Tal Cual. Nuestro podcast de música. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema ahora está a cargo mío, Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo ahora a cargo de María Paula Martínez. Hoy me acompañaron Cristian León, Andrés Zapata y Melissa Guevara. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar en Ahora un Podcast. Con mucho gusto. Y recordar las redes sociales, ¿no? Síganos en todas las redes sociales. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. Google dice que mañana sábado habrá una mínima de 9 grados y una máxima de 20 con 20% probabilidades de lluvia. Ya les contamos por qué son días soleados y el domingo será similar con una mínima de 9 y una máxima de 18 y 20% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compartan al menos este que acaban de oír. Chao, feliz fin de semana. Capital Sonoro.